Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matías y hoy quería compartirles un mensaje. Bueno, en realidad una prédica, ¿no? Que es la que se iba a dar hoy en la congregación Cristo Nuestra Fortaleza en Ituzaingó, Buenos Aires, pero como saben hay un temporal de muchas lluvias, entonces no asistiremos, pero sí se dará la prédica por medio de aquí. Y bueno, el pasaje que vamos a abordar hoy se encuentra en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 17, que dice así: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Si tienen otras versiones de Biblia, va a decir respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey, ¿no? Inicia con una afirmación que es bastante grande, que es esta, ¿no? Honrad a todos. Ahora, ¿qué significa honrar? Es el asunto, ¿no? La palabra honrar se desprende del hebreo, de la palabra que se usaba para hablar de gloria, que era kabod. Pero en algunas acepciones se traduce como honrar. ¿Y por qué se honraba algo? ¿Por qué se honraba a alguien? Bueno, se lo honraba a la persona cuando la persona tenía muchas riquezas, ¿no? Entonces vos te dabas cuenta que era una persona rica y vos la reconocías como una persona rica, como una persona que está desprendiendo algo de sí, ¿no? Y también cuando honrabas a una persona, cuando vos veías que era de un estatus alto, vamos a decirlo así, eh, entonces vos decías, esa persona, por ejemplo, es muy culta, sabe mucho, esa persona tiene muchas habilidades, esa persona desprende algo, está en un rango elevado. Entonces, en relación a su importancia social, en relación a no sé, sus empresas, sus trabajos, vos te dabas cuenta que era una persona que desprendía valor, desprendía honra, vamos a decirlo así. Entonces, viéndolo de este modo, lo que es la honra se da a partir de lo que una persona tiene, digamos, una persona demuestra. En estas épocas, ahí en lo que es el Antiguo Testamento, se daba por esto. Cuando hablamos de la gloria de Dios, sí, la gloria de Dios es lo que se desprende de Dios, el peso que se desprende de Dios, y bueno, podemos ver un montón de señales, milagros, fenómenos imposibles, poder, una nube, o sea, un montón de cosas extrañas que se dan en el Antiguo Testamento que muestran lo que es la gloria de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios. Así que cuando hablamos de acá, de honren a todos, la honra que habla acá la escritura, más que una honra de como podríamos decir, hacer algo por el otro, es reconocer algo en el otro. Acá es de esto lo que estamos hablando. Porque la palabra honra se puede traducir también como precio o valor en el Nuevo Testamento. En este versículo es timesate, que viene de la raíz timao, que habla de esto, de algo que tiene valor, que tiene precio, de algo que tiene honor, que tiene honra, ¿no? Entonces, este honor, esta palabra que inicia así, ¿no? Honren a todos. Lo que se nos está pidiendo acá es que reconozcamos el valor de todos. Si bien no es como en el Antiguo Testamento, que se reconocía a partir de lo que uno tenía, la escritura nos está mostrando acá que tenemos que reconocer cosas buenas en el otro, y a partir de ese reconocimiento que nosotros hacemos de lo bueno en el otro, de la honra que tiene el otro, poder actuar nosotros en relación a eso. Un ejemplo claro es: honra a tu padre y a tu madre, y tendrás larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿no? ¿Qué es eso? Reconocer lo bueno que tienen nuestros padres, que no solo reconocer lo bueno, sino ayudarles, obedecerles, y les honramos cuando hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, esta misma palabra aparece cuando Judas compra un terreno luego de que entrega a Jesús. Bueno, se nos cita la profecía de Jeremías, y del terreno y del campo, del alfarero y así, y se habla del precio que fue fijado, el valor que fue fijado, ¿no? El valor en sí del campo que compraron los sacerdotes con la plata que Judas. Después
En Isaías, también en Marcos 7:10 aparece una cita y se nos muestra algo parecido, ¿no? Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir esto? Este pueblo reconoce mi valor, dice Dios. Este pueblo reconoce mi valor, reconoce mi honra con los labios. O sea, dice muchas cosas de mí. Pero no me obedece, no me sirve, no está conmigo, no me quiere. Simplemente habla. Entonces, podemos ver que el honrar tiene que ver más con reconocer. Y a partir de ese reconocer el valor que tiene el otro a hacer algo. Y esta palabra es amplia porque dice honrar a todos. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que todos tienen algo bueno. Todos. No solo la iglesia, no solo los creyentes. Todos tienen algo bueno. Algo que debemos de reconocer, algo que debemos de valorar. Y al reconocerlo, al valorarlo, hacer algo. ¿Y qué es ese algo que podemos hacer? Dar buenas palabras y accionar en relación a eso, demostrar algo. Por eso muchas Biblias eligen traducirlo como respeto, porque ¿qué es el respeto para nosotros? Es tener buenos modales con la persona, reconocerla como más alta o más elevada que nosotros, o de igual a igual, y no dañarla, buscar lo mejor para la persona, tratarla bien, que nos traten bien, ¿no? O sea, por eso algunas versiones eligen traducir como respeto. Pero en sí esto significa honrar. Honrar significa reconocer el valor del otro, reconocer que algo bueno hay en el otro, ¿no? Y por eso se nos dice que honremos a todos. La escritura también habla, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:3, reconocer a las viudas, o sea, honrar a las viudas. ¿Y qué es lo que está diciendo? Hacer algo por las viudas, al reconocer su situación, su honra, ¿no? Entonces, nos toca tener en cuenta esto, de que el honor no proviene de nosotros, el honor proviene de la persona. Y nosotros reconocemos ese honor y honramos a la persona con acciones, con palabras. Acá se nos dice honren a todos. ¿Por qué deberíamos honrar a cualquier persona, aun si no fueran de la iglesia? Bueno, en primer lugar porque la creación de Dios es buena, eso lo dice todo el inicio en Génesis. Y Dios dijo que esto era bueno, y Dios dijo que esto era bueno, y Dios dijo que esto era bueno. Y si bien la creación se descarrió, y si bien la escritura misma dice que no hay nadie bueno en un sentido, vamos a decirlo así, moralmente hablando, no hay nadie bueno y tampoco hay nadie que busca a Dios, por el hecho de ser simplemente creación de Dios, la creación es algo bueno. Y después, si vamos a otros pasajes como en el Evangelio de Juan, vemos que Dios de tal manera amó a quien, a los creyentes, no, Dios amó al mundo. Y el mundo, símbolo de las personas del mundo, en esa época, en el pasado y ahora actualmente, ¿no? Dios decidió amar a las personas. Dios decidió amar a quién, a los pecadores. Y a partir de ese amor es que envió a Jesús, ¿no? A morir por nosotros. Aparte, la escritura también muestra en otros pasajes que están en Pedro también, en las cartas de Pedro, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas tres cosas, que todos somos creación de Dios, que Jesús murió y por el mundo, por más que no todo el mundo le crea a Él y no todo el mundo crea en Él, y que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se lleguen a salvar, es que nos toca honrar a todos. Nos toca honrar a todos. Así que ese es el primer punto. Empecemos a dar el valor y la importancia que Dios le da a cada persona. Y cuando reconozcamos esa importancia que Dios le da a cada persona, a cada vida, podamos honrarlas con palabras, honrarlas con acciones, ¿no? Hacerle bien al otro. Que esto se resume a amar a tu prójimo como uno mismo, ¿no? Después de ver esto, la escritura nos va a decir, digamos que debemos de amar a los hermanos.
Ahora, ya nos dijo que respetemos a todos. Ahora, ¿por qué nos dice que debemos de amar a los hermanos? Es la pregunta, ¿no? Y bueno, porque a veces con la honra no alcanza. Lamentablemente no alcanza con la honra. ¿Por qué? Porque nosotros solemos honrar o respetar a la gente que consideramos en mayor rango que nosotros, a la gente que consideramos que sabe más que nosotros, a la gente que consideramos que tiene más poder que nosotros. Así consideramos nosotros que va el respeto muchas veces, cuando no es así. Entonces acá hay un tema, ¿no? A veces en la congregación no alcanza con honrar al otro, porque no nos vemos de igual a igual, cuando sí debiéramos vernos de igual a igual, porque nosotros somos todos hijos de Dios en la congregación, entendámoslo así, como creyentes firmes, ¿no? Y el mandato dice amad a los hermanos, porque son todos imperativos lo que aquí aparecen. Y bueno, en este amar a los hermanos debemos amar como Dios nos amó, ¿no? Como Jesús nos amó. Y esto va más allá de lo que el hermano me hace, de lo que el hermano piensa de mí, más allá de los problemas que sucedan. O sea, el amor de Dios, porque esta es la palabra que está acá, es la palabra ágape. El amor de Dios es estar dispuesto a dar la vida por el otro. Es ir más allá de las fallas, ir más allá de los conflictos, de las adversidades. O sea, amarle al otro, por más que el otro no me ame a mí. Y por eso es que Pedro dice esto, ¿no? Cuando la honra no alcanza, es donde aparece el amor, ¿no? Y como habíamos dicho antes, la honra, el honrar, el reconocer el valor, la importancia de la gente, va para algo general. Acá se nos está hablando de la iglesia, dentro de la iglesia. O sea, a los hermanos, amad a los hermanos. Hay otros pasajes que hablan de amarlos a unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Pero acá estamos fijos en los hermanos. ¿Por qué? Porque es donde más el amor de Dios se necesita, en la iglesia, donde muchas veces no nos toleramos los unos a los otros, cuando debiéramos de tolerarnos, cuando debiéramos de amarnos y debiéramos estar dispuestos a dar la vida por el otro, ¿no? Y lo otro que yo pensaba, ¿no? ¿Por qué no aparece el amor de familia, el amor fraternal que tanto aparece en las cartas de Pedro? Acá aparece este amor ágape. Y es simplemente porque el amor de familia, el amor fraternal no alcanza en la iglesia. Se queda corto, ¿no? Y cuando nos quedamos solo con el amor de familia, el amor fraternal, es que nos hacemos un grupito así cerrado y no queremos que nadie más entre al grupo. No se añade ningún hermano más porque va a descompaginar el grupo. Y no es así. El amor ágape hace que todos podamos formar parte, no nos quedamos solo siendo una familia pequeña. Así que el peligro de solo un amor filial es ese, ¿no? Encerrarnos en una burbuja donde solo entran los que considero mi familia. El amor ágape no, el amor ágape abre puertas, el amor ágape te permite amar a más personas y permite que esto sea así aunque no sea recíproco, ¿no? ¿Por qué? Porque es el amor de Dios, el amor que da su vida por el otro. Ya en tercer lugar, temed a Dios, dice el pasaje. Y bueno, este temor hay que entenderlo como respeto. En otras partes de la escritura se traduce así esta palabra, como respeto. Acá se traduce como temed a Dios. En sí es reverencia a Dios. Entendemos por el Antiguo Testamento que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y también si pensamos, ¿no?, en esto de que hay que honrar a todos, o sea, reconocer el valor de las personas. En segundo lugar, hay que amar a los hermanos, a amarnos unos a otros, ¿no? Y con el amor de Dios, el amor ágape que va más allá de las fallas. Ahí es donde falta algo, y algo que falta es el temor a Dios, porque cuando uno teme a Dios, uno intenta hacer las cosas de la mejor forma que puede, ¿no? Y no va a ser un honrar por honrar, no va a ser un amar por amar, va a ser un hacerlo así porque sé que Dios está en lo correcto y no quiero fallarle a Dios. Y este temor a Dios hace que podamos ser más íntegros por dentro, o sea, íntegros en el corazón. Entonces,
nos aleja de la hipocresía, el hecho de tener temor a Dios, ¿no? Y también temor a Dios, podemos recordar un pasaje que aparece en Mateo 10:28, que dice Jesús mismo, ¿no? Que no hay que temer a aquellos que pueden matar el cuerpo, destruir el cuerpo, sino hay que temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. O sea, hay que temer a Dios, que es quien gobierna a fin de cuentas sobre la vida de todos. Porque ¿qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros acá? Morir. Pero ¿qué hay peor que la muerte? Bueno, es la muerte eterna, ¿no? Y esta se da en el infierno. Por lo tanto, nosotros deberíamos usar esta vida, tener esta vida, vivirla al máximo, ¿no? En la capacidad y en la sabiduría que Dios nos da. Y para ello, para poder hacerlo de forma más eficiente, necesitamos temer a Dios. O sea, ver también este pasaje, ¿no? Que está hablando de generalidades, pero no se nos dice que temamos a los hermanos, no se nos dice que temamos a nuestras parejas, no se nos dice que temamos al mundo, se nos dice que temamos a Dios. O sea, hay una sola persona a quien debemos de temer y a quien debemos respetar a lo máximo que podamos, ¿no? Y entender que está presente en cada acto, en cada acción, cada decisión y cada pensamiento que tomamos. Y ese es Dios, ¿no? Así que debemos de ser conscientes que Dios está presente y que nos ayudará a que tengamos un mejor trato con los demás. Y ya por último, el pasaje dice, honrad al rey, ¿no? Y si entendemos los tiempos de Pedro escribe esta carta y los emperadores que habían, la realidad es que perseguían a los cristianos, la realidad es que mataban a los cristianos, la realidad es que las cosas no se hacían bien. Y aún así, que dice Pedro, honren al rey. O sea, como vimos, ¿no? Reconocer que el rey tiene cosas de valor, que el rey tiene importancia, ¿no? Y el rey puede ser de dos formas, o puede hacer dos tipos de cosas, ¿no? Si vamos al versículo 13 de segunda de Pedro, dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, o los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, ¿no? Bueno, acá se habla como reyes o gobernantes bien justos, que castigan a los que hacen el mal y que felicitan a los que hacen el bien. Pero la realidad es que no sucede siempre así. Si vemos versículo 19, dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. ¿Qué quiere decir? Que si uno está enfocado en seguir a Dios, uno puede sufrir cosas injustamente. ¿Por parte de quién? De los gobernantes también, del rey. Entonces tenemos dos caminos, ¿no? Hay reyes o gobernantes que pueden hacer las cosas bien, castigar lo malo, favorecer o felicitar a lo bueno, y otros que no, que cuando uno hace el bien, a uno lo castigan injustamente. Y Pedro, no le importa cuál de los dos casos sea, dice que hay que hacer una cosa, que debemos hacer una cosa, y es honrar al rey, honrar al gobernante. ¿Y cómo se honra a un gobernante? Como habíamos dicho antes, como honramos a todos, reconociendo algo bueno, algo de valor. ¿Y qué podemos reconocer de valor en un gobernante? Bueno, en primer lugar, que es creación de Dios. En segundo lugar, que como dice la escritura, Dios pone y quita reyes. Dios está al control de la historia, por lo tanto, este gobernante fue puesto por Dios en ese lugar. Y Dios querrá hacer algo con ese gobernante en ese lugar. Así que por eso debiéramos honrarlo, está cumpliendo una función que Dios lo tiene en cuenta, ¿no? Y en tercer lugar, debemos honrar a los gobernantes, si no los tenemos cerca, o sea, no les podemos dar consejos, los podemos honrar orando por ellos, porque Dios quiere que aún ellos se salven. Y eso aparece en las cartas a Timoteo. Dios quiere que se salven todos, no importa quién sea, ¿no? Entonces, honremos a los gobernantes orando por ellos y anhelando su salvación. Este sería el último punto. Así que, en resumidas cuentas, honrar a todos es reconocer el valor de todos, el valor que tienen como creación,
el valor que tuvieron para Dios, que fue capaz de enviar a su Hijo a morir por ellos, y el valor que tienen para Dios, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Es reconocer el valor, es reconocer lo bueno que tiene el otro, dar palabras y mostrar acciones con hechos y de verdad el amor de Dios a la vida de otros, de todos, sean o no sean creyentes. Segundo lugar, amar a los hermanos, entender que el amor de familia no alcanza en una iglesia, es necesario el amor de Dios. En tercer lugar, entender que debemos de temer a uno solo, y ese a quien debemos de temer es a Dios mismo, ¿no? Porque como dice la Escritura, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor, ¿no? Y nuestra vida y nuestra eternidad está en sus manos, así que debemos de tener temor a Dios para poder intentar hacer las cosas un poco mejor y dejar atrás la hipocresía. Y en cuarto lugar, honrar al rey, respetar al rey. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, reconociendo que si está ahí es por algo, reconociendo que Dios los pone y quita a reyes y gobernantes, que Dios tiene objetivos claros y que nosotros debemos orar para que aún esas personas se salven y conozcan a Jesús y lleguen a pasar la eternidad también a nuestro lado. Así que esto sería la prédica de hoy, espero les sea de bendición y bueno, hasta la próxima.